La buena tarde, hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA. Él es compositor, es gaitero, es músico y también profesor de música, y está con nosotros en esta buena tarde, donde ejerce, bueno, un poco de todo ello, porque nos habla de la historia de la música y nos cuenta cosas que, claro, que si no eres músico no las puedes conocer. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, estamos aquí otro viernes más. Hoy traigo un tema un poco ya mezcla, que me encantan a mí las fusiones, como si fuese ya mi plato favorito, ¿no? En este caso pues traigo la fusión con la música celta, ¿no? Bueno, esta semana, por ejemplo, el miércoles fue la noche de San Juan, sí. Noche mágica por antonomasia para el mundo celta, ¿no? De sobre todo, por ejemplo, porque aparte de saltar las hogueras, digamos, y luego tirar ahí lo que queremos deshacernos del año, ¿no? En Asturias tenemos una tradición muy curiosa, que es el enramado de las fuentes, ¿no? Es habitual enramar las fuentes y luego beber la flor del agua a la mañana siguiente, ¿no? Que según nuestra tradición, beber la flor del agua permite, entre otras cosas, por ejemplo, el ayudar a favorecer un embarazo a las jóvenes, ¿no? Que quieran quedarse embarazadas en este año, ¿no? Son mezclas, ya veis, aquí se mezcla lo pagano con lo cristiano también, porque también dicen que bueno, que se supone que ese primer sol de la mañana es como que bendice San Juan y la Virgen María a ese agua, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahí se nota que está mezclado con las tradiciones paganas, ¿no? Pues vamos a ver un poco esas fusiones así con el mundo celta, y voy a empezar con un grupo llamado Afrocell Sound System, que es un grupo británico que fusiona la música electrónica con música tradicional gaélica y africana. Es una mezcla, la verdad, que muy curiosa, y ya, bueno, empezaron a trabajar ya en el año 95 y cuentan con una amplia gama de artistas invitados dentro de su repertorio. Entonces vamos a escuchar el primer tema de Afrocell Sound System, Release. Qué ambiente, qué era esta gente. Sí. Fíjate que además son autores de una de las sintonías que utilizamos en RPA para otro de los programas del fin de semana, en este caso, de Un Buen Día para Viajar. Sintonía que utilizamos. Sobre todo es que ya veis, aquí la música étnica aparece por los dos lados, ¿no? Sí. Y encaja a la perfección, y sobre todo esa creación de ambientación que tienen ellos es brutal. Ellos graban los discos con el sello de Peter Gabriel, que si lo recordamos fue cantautor y compositor del grupo rock británico Genesis. Genesis, sí, exacto, sí. Sí. Que seguramente los fans de Genesis tengan bastante cariño a Phil Collins, ¿no? Por culpa de que es el causante de la extinción del grupo, ¿no? Sí, sobre todo porque Genesis moló mientras estuvo Peter Gabriel. Claro. Entonces es muy importante, bueno, y destaca mucho que
después de Peter Gabriel, digamos que ese sello está Peter Gabriel y luego está el resto de gente, ¿no? Pues Afrocell Sound System es el grupo que más ventas tiene dentro de ese sello. Entonces habla mucho también de la potencia que tiene este sonido, ¿no? Muchas veces pensamos que, bueno, pongo el ejemplo, todavía esta semana hablaba de esa visión cosmopolita que tiene la gente, ¿no? De la ciudad, que muchas veces denosta el conocimiento popular o de los pueblos, ¿no? Para nada. Ahí hay mucha cultura, hay mucha raíz, mucho, en este caso ritmo totalmente, y esa sensación que tenemos de creación de ambientaciones que yo creo que hace que sean únicos, y entiendo totalmente que sea el grupo que más venda de ese sello, ¿no? Entonces vamos a escuchar el siguiente tema de Afrocell, que se llama Seed, Raíz. Extraña nada que esto lo esté gestando como productor Peter Gabriel, porque suena a su estilo, ¿no? Sí, yo escuchaba la primera guitarra de principio, incluso me estaba recordando un poco a The Who, un poco estaba viendo ahí ese comienzo de CSI que utilizaron todas las intros de ese grupo, ¿no? Y incluso también estaba escuchando un poco, si recordamos el Circo del Sol, pues suele tener también este tipo de mezclas musicales. Y lo hacen en directo dentro de los espectáculos. Bueno, no sé, me creo recordar que vuelve el Circo del Sol porque habían cascado con el tema económico y ahora había, creo que, reflotado otra vez desde una refundación. Y ese tipo de sintonías, incluso estaba pensando en el IR aquí de Asturias también, que meten esas guitarras dentro de esos ritmos asturianos también. Entonces, claro, ves la riqueza que tiene musicalmente este grupo, aparte de la producción que tiene, que ya es bestial de por sí, ¿no? Me parece súper importante. Yo es que este grupo ya lo descubrí hace muchísimos años, antes de internet también, cuando nos pasábamos los discos los compañeros del mundo de la gaita, ¿no? Y a mí ya me atrapó en su momento, porque claro, eso, imaginaros eso, si tiene muchas referencias musicales de aquel momento, sobre todo el mundo celta, ¿no? Llegar con esta fusión así de repente con África y demás, pues bueno, la verdad que uno queda impactadísimo, ¿no? Y vamos a escuchar el último tema que traigo de Afrocell Sound System, que se llama The Other Side, el otro sitio.
percusión, que bien utilizan la repetición y cómo va creciendo, cómo se va hinchando la canción, ¿no? Sí, la verdad que es lo que hablamos siempre de tener el buen gusto de saber utilizar estos recursos, ¿no? Entonces, también a veces eso, la rítmica, pues bueno, se hace complicado. Claro, tantas repeticiones a veces, si no se gestiona bien, es como la morcilla a la fabada, ¿no? Que de repente empieza a repetir y uno no sabe por qué, ¿no? Pues vamos a hacer un saltito de ese sonido africano céltico, pues vamos a irnos a un sonido latino céltico, que es salsa céltica, ¿vale? Es un grupo escocés que toca... ¿Salsa céltica? Sí. A ver. Que es una mezcla ahí de sonidos escoceses con pues ya metemos pues eso, música salsa, Cuba, latino, y es gracioso porque hasta tienen un tema que se llama Whisky con Ron, que se me hace difícil probar eso, ¿eh? Sí, esa fusión igual no sé si con la musical está... Bueno, vamos bien. Lo del típico irlandés de beber cerveza y luego un trago de whisky, bueno, vale, ya lo comprendemos por tradición, ¿no? Sí. Pero whisky con ron va a estar complicado. Uy. Vale, pues nada, vamos a escuchar una canción que a mí me parece espectacular, que se llama Guajira sin sol, de salsa céltica. Guajira linda, mi Guajira santa. Guajira, oye mi Guajira. Para mi Escocia, Guajira. Eres la mujer de mi esperanza. Guajira, oye Guajira. Para mi Escocia, Guajira. Tú me llenas de emoción. Guajira, oye Guajira. Para mi Escocia, Guajira. Y estaré siempre a tu lado, corazón. Fíjate lo bien que fusionan al final dos estilos tan diferentes, dos ritmos que en principio no tienen nada que ver, pero ahí están. Sí, incluso, bueno, también la música son momentos y sensaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo escucho la parte de la Guajira y yo me transporto al ring cubano de Oviedo. Ya está. Y eso que, bueno, ahora hay polémica con el tema de los chiniquitos, ¿no? Pero bueno, yo me transporto ahí directamente. Entonces, el imaginarme estar en el ring cubano con un gaitero ahí encima de la barra tocando la gaita esta Guajira me parece espectacular, ¿no? Y pues eso, son una banda de 11 músicos repartidos entre Escocia, Irlanda, Venezuela y Cuba.
Está muy claro que la mezcla y la fusión del ADN de este grupo está ahí en esa mezcla, como decían ellos, de whisky con ron, ¿no? Y sobre todo, pues eso, destaca esa fuerza de pasión que tienen y energía y cómo se lo pasan bien disfrutando. Yo creo que me parece complicado ver por la forma de ser de ellos, un cubano triste. Sí, parece que siempre le sacan esa sonrisa a la vida, ¿no? Y vamos a escuchar otro tema de ellos, que es el típico, bueno, la súper conocida Auld Lang Syne, que es la típica canción que se suele cantar siempre en Año Nuevo. Cuando se acaba el año los americanos, es lo típico. Ellos no comen las uvas, ellos hacen una cuenta atrás, empiezan a dar voces cuando acaba el fin de año y cantan esta canción, ¿vale? Que pues aquí ellos la versionan también a esta forma tan particular que tienen ellos de hacer música. Pues Ricardo, tú sabes que esta canción es una canción famosa escocesa que a lo mejor la gente de por allá de nuestros países latinoamericanos no la conocen, pero famosísima, es una canción de Navidad. No, seguro que sí. Bueno, esta canción, Lino, pienso que esta canción sería buena para despedir el año viejo y recibir el nuevo con bastante prosperidad, salud, ¿tú me entiendes? Sí. Para la gente de Escocia que se lo merece, claro, y la gente del mundo entero. Mucho amor y alegría para todo el mundo. Claro que sí. Paz y prosperidad, simplemente es lo que pedimos todos. Pues mire, lo malo, tú sabes que vamos a votarlo. Lo malo se vota. Como se dice, lo malo para atrás. Lo malo para atrás, muchachos. Y lo bueno para adelante. Claro que sí. Como el elefante. Bueno, pregúntale a Tony que tú dices de eso. Vamos, incluso con una canción tradicional americana. Sí, y aparte, bueno, que ya veis que realmente es el como digo yo, la música es plastilina, incluso ahora mía, por ejemplo, se escucha aún más latineo, ¿no? Ya estaban contenidos, realmente, con la canción. Sí. Ahí se sueltan. Ahora ya está la fusión completa. Pues bueno, para el próximo día vamos a dejar un adelanto también de un personaje que la verdad que es, para mí me parece impresionante. Él, como un afroamericano, acabó tocando una gaita escocesa, sin comerlo ni beberlo, me refiero, simplemente la cogió y fue autodidacta. Incluso tiene una forma muy particular de coger la gaita porque está mal cogida. Entonces es que es particular hasta en el propio concepto de cómo coge el instrumento, ¿no? Y luego, pues nada, él lo fusionó con el jazz. Es Rufus Harley, un personaje que del mundo de la gaita yo creo que para mí destaca por su personalidad, sobre todo, ¿no? Y más que historias que quiero contaros el próximo día, porque vamos a hacer un pequeño monográfico de él para entender cómo un afroamericano se sintió atraído por una gaita escocesa y se puso la falda de cuadros y empezó a tocar. Bueno, vamos a escucharlo, ¿eh? Vamos a escuchar justamente ese adelanto para la próxima semana.
Impresionante, nos encanta. Sí, qué sí. bueno esto, ¿eh? Pues todavía más amiga de nuestro amigo Rufus, porque la verdad que fue un personaje muy, muy particular. Y ya me contáis, pues eso, que es súper particular para subirte al escenario a coger una gaita y decir, bueno, pues esto va con jazz fijo, ¿no? Pues vamos, que se te ocurra y que luego lo puedas hacer. Sí, incluso él tuvo una larga trayectoria discográfica y bueno, estuvo girando por varios sitios, varios países con este estilo, o sea que no fue, digamos, flor de un día ni tampoco así como digamos, pues nada, hacemos esta fusión, hacemos un par de conciertos y lo dejamos. No. Él realmente desarrolló muy bien esa idea que tenía y la llevó hasta el final. Teber, nuestro gaitero particular, compositor, gran conocedor de las músicas del mundo, y en estas semanas con fusiones que nos encantan, con las que aprendemos y sobre todo disfrutamos un montón. Teber, muchas gracias. A vosotros. Pues nada, que llegamos a las noticias y tras lo cual, esta buena tarde sigue, tenemos videoclub y tenemos resumen musical con Adrián Esvilla. Guajira linda, mi Guajira santa. Guajira, oye mi Guajira, para mi Escocia, Guajira, eres la mujer de mi esperanza. Guajira, oye Guajira, para mi Escocia, Guajira, tú me llenas de emoción. Guajira, oye Guajira, para mi Escocia, Guajira, y estaré siempre a tu lado, corazón.